Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a volver a hacer el video de la clase 7 de sintaxis y semántica de los lenguajes, que sería la segunda parte de la introducción informal al lenguaje C. ¿Por qué digo que la introducción es informal? Porque después veremos la parte formal de la especificación del lenguaje en BNF, ¿sí? Que todavía no vimos BNF en la materia. Por lo tanto, la intención de esta parte informal es repasar algunos conceptos básicos de algoritmos y remarcar algunas diferencias que tiene el lenguaje C con respecto al C++. Hay algunas cosas que, como ya vieron desde la clase pasada, difieren. En lo primero que se ve es no hay más cout y cin, y tenemos el printf y el scanf. Lo vimos en la diapositiva de la semana pasada. Bueno, en esta diapositiva continuaremos con las diferencias y dejaremos también remarcadas o asentados algunos conceptos que tienen que vienen por ahí de algoritmos y estructura de datos. Muchos de ustedes deben el final seguramente, así que les va a venir bien. ¿Sí? Bueno, comencemos. Continuamos con la parte de subprogramas. Un subprograma era básicamente un módulo. Habrán visto ustedes lo que es el diseño modular o el diseño top-down, donde uno puede comenzar a programar problemas más chiquititos para finalmente resolver un problema mayor. Ese es el concepto básico del diseño modular, el diseño top-down, donde se buscaba hacer subprogramas que fueran lo más independientes posibles y luego invocarlos desde un programa principal o desde un subprograma más grande. Bien, hay tres etapas en la vida de un subprograma. La declaración, que consiste en indicar su prototipo, el encabezado, que tiene esta forma genérica. Se indica el tipo que va a devolver el subprograma, void si no devuelve nada, si es un procedimiento se le dice a eso. Cualquier otro tipo distinto de void si es una función, es decir, va a devolver algún valor a través de su invocación. Luego sigue el identificador del subprograma, es decir, el nombre. Y finalmente, los tipos de los parámetros. Esto es para la declaración. Ejemplos, y podríamos declarar una función sumar que va a devolver un int y va a recibir por parámetros dos int. Podemos declarar un procedimiento saludar que no va a devolver nada a través de su return o a través de su invocación y va a recibir un texto, ¿sí? Un vector de caracteres. Bien. Luego tendremos en otra parte de nuestro código la definición. En la definición ya le damos nombres e identificadores a los parámetros de los subprogramas y además establecemos el algoritmo, el cuerpo del subprograma. Por ejemplo, para las declaraciones anteriores podemos tomar la función sumar, que ahora decimos que va a recibir x e y, y va a devolver, acá es un subprograma de ejemplo muy cortito a propósito, bien didáctico, y va a devolver la suma de x más y. Acá tenemos saludar, que recibe nombre y no va a devolver nada. Acá debería haber un return punto y coma, pero actualmente se permite no poner return y siempre y cuando esto sea void, ¿no? El tipo de dato a devolver sea void. Bien, y va a solamente imprimir el nombre recibido por parámetro o el nombre por pantalla. Bien, nos faltaría mencionar la invocación. La invocación de un subprograma depende de si es una función o un procedimiento, tiene distintas maneras de ser invocado. Tanto una función como un procedimiento
se puede invocar de esta manera. Acá tenemos una invocación a saludar y acá tenemos una invocación a sumar, 3,3. Claro, en esta invocación a sumar, con el valor devuelto a través de return, simplemente no hacemos nada. No hacemos nada, ¿sí? Pero es válido, es una invocación válida. Hay, por ejemplo, la función get, que es leer una tecla, devuelve la tecla leída por teclado, pero a veces es común usar esa función solamente para detener un programa, para detenerlo hasta que el usuario pulse una tecla para continuar. Y el valor que devuelve la función se pierde si se invoca de esta manera, pero es una invocación válida. Ahora, únicamente para funciones, es decir, cuando los subprogramas devuelven algún tipo de dato distinto de void, podemos usar una invocación en una asignación. En este caso, el resultado que devuelva sumar, que por supuesto en el momento de la invocación vamos a tener un salto al código de sumar, se va a ejecutar su algoritmo y lo que devuelva a través de return va a ser asignado a z. Los printf también son asignaciones, ¿no? Si ustedes recuerdan algoritmos, la asignación, el igual, el símbolo igual, es una asignación interna. Los printf son asignaciones externas de salida, pero son asignaciones. Bueno, esto era totalmente válido. Bien. Parámetros formales y parámetros actuales. Antes de entrar con un concepto muy importante, que es el pasaje de parámetros por referencia y por valor, que es una diferencia entre C++ y C, tenemos que recordar qué son los parámetros formales y los parámetros actuales. Los parámetros formales son los nombres, los identificadores de los parámetros que nosotros establecemos en la definición de su programa. Y los parámetros actuales son los parámetros que utilizamos en una invocación. Los parámetros formales son los mismos, porque hay una sola definición de su programa, entonces son los que usamos en la definición, siempre van a ser los mismos. Pero los parámetros actuales dependen de cada invocación, ¿verdad? Un ejemplo muy fácil, sigamos con la función sumar. En este caso, sumar, los parámetros formales son x e y, ¿sí? Mientras que parámetros actuales en esta invocación que estoy remarcando ahora, z es igual sumar op1 y op2, op1 y op2 son los parámetros actuales de esta invocación en particular. Luego podremos tener otra invocación con otros parámetros actuales distintos. Bien, esa es la diferencia entre parámetros formales y parámetros actuales. Bien, el ámbito de la variable, de las variables. El ámbito de las variables es digamos, la frontera donde existe una variable en un programa, ¿sí? Pueden ser globales o locales. Una variable global existe en todo mi programa, mientras una variable local está confinada, ¿sí?, dentro de un subprograma. Y existe en memoria solo durante la ejecución de ese subprograma. Las variables globales están alojadas en una porción de memoria que se llama segmento de datos, las globales. Y las locales están en una porción de memoria que se llama stack o pila. Bien, acá tendremos un ejemplo, ¿sí? En este caso tenemos x, esta x es una variable global y es la única variable global. Luego tenemos esta i, que está dentro de main, que es una i que existe solo dentro de main. Existe solo dentro de main. Ahora, cuando yo llamo a un subprograma y le paso i, acá hay otra variable local de i, pero es local de un subprograma. Es local de un subprograma. Y z de este procedimiento, ¿no? Y z también es local de este procedimiento que se llama un subprograma. Por lo tanto, cuando este programa se ejecuta, cuando recién arranca, que arranca por el main,
existen solo dos variables en memoria, alojadas en memoria, ocupando espacio. Existe la variable X, porque es global, que está en el segmento de datos, y existe la variable Y, porque se está ejecutando, apenas arrancamos, se está ejecutando en su programa main. Ahora, cuando llamamos a un subprograma, el código, podríamos verlo, el procesador comienza a ejecutar las sentencias del módulo un subprograma. Y en ese momento vamos a tener X global en el segmento de datos que estaba anteriormente desde el comienzo del programa, y en la pila la I de main, y se van a crear I y Z de un subprograma. Se van a apilar en la pila. ¿Sí? Cuando se ejecuta el algoritmo y cuando llegamos al return de un subprograma, se desapilan, se libera la memoria Z e Y, pero la Y de un subprograma, no la Y de main. La Y de main sigue quedando en la pila. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Bueno, se hace el printf. Cuando se hace return 0, se libera de la pila la I de un subprograma y finalmente, como termina nuestro programa, también se libera del segmento de datos la variable X. ¿Sí? Bien. Bueno, ya que repasamos un poco de global, local, pasaje, parámetros actuales y parámetros globales, vamos a ver un poquito ahora este punto, ¿sí? Que sí hace diferencia entre C y C++. ¿Qué es el pasaje de parámetros por valor? En el pasaje de parámetros por valor, que es el estándar, al menos no en todos los lenguajes es lo mismo, pero en C y en C++ cuando pasamos variables, los estamos pasando por valor. Salvo, y esto no es tan así, pero cuando pasamos un vector. Cuando pasamos un vector, ese vector lo estamos pasando por referencia. Porque en realidad los vectores son punteros. Cuando estamos pasando un vector por parámetro, no estamos pasando los datos en sí, sino que estamos pasando la dirección de donde comienza ese vector. ¿Sí? Esto ahora en un ratito vamos a retomar esto de que los vectores son punteros. Muchos de ustedes lo habrán visto en algoritmos, pero muchos otros no. Bien. Miremos un poquito, igual voy a agregar un ejemplo, pero miremos un poquito este código. Este código lo que hace es, arranca por el main, tiene una variable i que se llama, una variable i que se le asigna 1, y muestra, es anecdótico que se le asigne 1, muestra la dirección de i con el operador de dirección, ¿no? Fíjense que en el printf voy a decir que voy a escribir %p. Si ven las cadenas de control del printf, %p es que voy a escribir un puntero, una dirección de memoria. Y la dirección que voy a escribir es la dirección de i. Acá a la derecha tenemos la ejecución de este programa. Y fíjense cuál es la dirección de i. 5004 termina, ¿no? Bueno, claro, sí, 5004. Ahora bien, llamo a este subprograma que tenemos acá arriba, y X va a tomar el valor de Y. Ahora, si yo imprimo la dirección de X, fíjense que es otra dirección. Es otra dirección. Esto quiere decir que X no es Y, son variables distintas. De hecho, nosotros podríamos ver, antes de pasar a pasaje de parámetros por referencia, podríamos hacer un ejemplo muy rápido. Bien rápido. Valor versus ref. Sé que muchos se acordarán de esto, pero muchos otros no. Entonces, y es un tema de la materia, así que bueno, incrementar. Voy a hacer un subprograma que se llama incrementar, que recibe X, ¿sí? Recibe X y agarra ese X y va a ser X más. X más o X más igual 1, como quieran. Return, no devuelve nada. Bien. Solo va a hacer esto. Ahora bien,
Vamos a acá tener una int i que vale 1. Vamos a llamar a incrementar y le vamos a pasar i. Y entonces yo lo que hago en algoritmos todos los años es decirles a los alumnos, bueno, i. ¿Qué valor va a mostrar por pantalla este printf? Muchos dicen 1 y muchos dicen 2. Y si ejecutamos, ustedes ya sabrán que el valor que muestra es 1. ¿Por qué? Porque el cambio que yo hago sobre x, en realidad lo estoy haciendo en dirección de memoria, no en la dirección de memoria de i. ¿Sí? Eso es pasaje por valor. X no es y. El parámetro formal no es el parámetro actual en esta invocación. El parámetro formal contiene una copia del valor del parámetro actual. Eso es el pasaje por valor, ¿sí? Porque contiene una copia del valor. De ahí viene el pasaje por valor. Bien. En cambio, cuando nosotros queremos pasar por referencia, en C++, ¿cómo hacíamos? En C++ era muy fácil. Uno decía, a ver, bueno, listo, ahora lo recibo por referencia. Se acabó la historia. Bueno, no tenemos esa suerte en C. ¿Sí? No tenemos esa suerte en C. C no tiene un método directo para hacer pasaje por referencia como tenemos en C++. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en C es trabajar con punteros, ¿sí? No nos queda otra que trabajar con punteros. Si nosotros queremos hacer este incremento en 1, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la versión 2 de nuestro incrementar, que acá lo llamamos suma 1-2, y pasamos un puntero entero. Y después decimos, bueno, lo apuntado por ese en la dirección apuntada por ese puntero, guardame lo que está en la dirección apuntada por ese puntero más 1. El resultado de esa operación se guarda en la dirección de memoria. ¿Y cómo hacemos para cambiar el valor de i? Para cambiar el valor de i, lo que hacemos es pasarle luego, en la invocación, le pasamos el valor de la dirección de i. El valor de la dirección de i. Con eso, cuando nosotros digamos en lo apuntado por X, guardame, vamos a estar diciendo ¿en dónde? En Y. Porque X va a estar apuntando ahí. ¿Sí? Eso era pasaje por referencia. Bien. Recursividad. Rápidamente la recursividad eran subprogramas que tenían en su definición una invocación a sí mismos. Bien, pero tiene que cumplir una característica fundamental la recursividad. Tiene que tener una condición de corte. Si no tenemos una condición de corte, o más aún, no tenemos una condición de corte bien planteada, vamos a llegar a un desbordamiento de la pila o stack overflow. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros invocamos un subprograma tras otro, las variables locales se van apilando en la pila, en la zona de memoria llamada pila o stack. Nunca se para la recursividad, se suman las variables locales de invocación tras invocación hasta que nos quedamos sin memoria. Y ahí ocurre el famoso stack overflow. Bien, y es importante tener en cuenta que la recursividad no es ninguna solución milagrosa para nada. La recursividad no es eficiente. Podrá ser eficaz, pero no es eficiente. Todo problema recursivo se puede resolver de forma iterativa, pero claro, pensar en soluciones iterativas a problemas que son naturalmente recursivos se hace mucho más difícil. Por ejemplo, las búsquedas en árboles, ¿sí? Son problemas naturalmente recursivos. Y cuando nosotros queremos plantear los algoritmos para árboles de forma iterativa, se nos hacen mucho más largos los códigos y más difíciles de entender. ¿Sí? Por ejemplo,
el ejemplo típico didáctico de recursividad es el factorial. El factorial era, ustedes ya lo saben, ¿cómo se define el factorial? Es naturalmente recursivo. Eh, eh, el factorial de un número es igual a ese número por el factorial de ese número menos 1, si n, esto es si n es mayor a 0, ¿no? Eso sí, el factorial está definido solo para los positivos. Y factorial de 0 es igual a 1. Esto, en la naturaleza de nuestro problema, es la condición de corte de la recursividad. ¿Está? Bien. Lo podría haber puesto con los signitos de exclamación, ¿no? Con el símbolo de factorial. Pero estos son los problemas naturalmente recursivos. Otro que pueden hacer es la sucesión de Fibonacci, donde Fibonacci de n es igual a Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. ¿Sí? Este es un ejercicio interesante porque la llamada a la función de Fibonacci me va a armar un árbol de invocaciones, es bastante entretenido, y otro de naturaleza sumamente recursiva. Bueno, después se define que Fibonacci de 0 es igual a 1 y que Fibonacci de 1 es igual a 1. Y esto es si n es mayor a 1. ¿Sí? Esa sería Fibonacci. Bien. Bueno, ¿y cómo funciona? Vamos a seguir con el caso del factorial. ¿Cómo se hace? Vamos a poner esto acá. Vamos a poner esto del otro lado. ¿Cómo funcionaría una invocación al factorial de 3, por ejemplo? Uno llama factorial de 3. Bueno, para recordar cómo funciona la recursividad. Factorial de 3, y en x vamos a tener el valor 3, ¿es igual a 1 o 0? No. Y entonces va a devolver 3 por el factorial de 2. Pero el return no se puede ejecutar, ¿sí? Se va a quedar esperando con la x en la pila, en la memoria pila, se va a quedar esperando el return para finalizar la invocación de factorial de 3 a que se resuelva factorial de 2. Y ahora viene la invocación a factorial de 2. 2, ¿es igual a 1 o igual a 0? No. Bueno, entonces devolve 2 por el factorial de 1. Entonces acá se arma 2 por el factorial de 1. Ahora, 1 invoca, ¿sí? Y dice, x es igual a 1 o igual a 0. Sí, es 1. Ah, bueno, devuelve 1. Devuelve 1. Esto devuelve 1. Cuando esto devuelve 1, sabemos que todo esto es 2. Por lo tanto, todo esto empieza a volver hacia atrás, a subir, ¿sí? Es 2. Por lo tanto, todo esto es igual a 6. ¿Sí? Así se va resolviendo el factorial. Se arma una sucesión de invocaciones, quedan todas las anteriores esperando, y cuando se llega a la condición de corte, se empiezan a reducir las expresiones que hacen que se puedan finalizar las invocaciones hasta que se llega a la primera invocación y se obtiene el resultado. Bueno, bien, esto es recursividad explicado rápidamente. Yo estoy haciendo un repaso por lo que ustedes ven en todo el año en algoritmos, adaptándolo a C++, perdón, adaptándolo a C, ustedes lo vieron en C++ en la mayoría de los casos, y hacemos un rápido repaso adaptándolo a C para después, bueno, continuar con los temas más específicos de sintaxis y una definición
o mejor dicho, un análisis de la especificación formal de C, ¿sí? Manejo de memoria dinámica. Cuando hablábamos de manejo de memoria dinámica en algoritmos, nos referíamos especialmente al manejo del heap, o bueno, muchos libros lo traducen como el montículo. Me refiero al heap, ¿sí? A esa zona de memoria. Que la manejábamos con qué herramientas, con punteros, ¿sí? La memoria estática son las variables normales, una variable tanto global como local que no sea puntero, por ejemplo esta i que es un entero, está reservando memoria estáticamente en la pila. ¿Por qué estática? Porque esa memoria va a ocupar, esa variable, mejor dicho, va a ocupar el mismo espacio desde que comienza su programa main hasta que termina. Y no va a modificarse ese espacio en su tamaño durante la ejecución del programa. Ahora bien, con la memoria dinámica lo que podemos hacer es ir tomando memoria en el transcurso de la ejecución de nuestro programa o liberando memoria, ¿sí? Que ustedes lo hacían con el uso de new y delete en algoritmos. Bien, nosotros vamos a usar malloc y free. Malloc por memory allocation, ¿sí? En sintaxis vamos a usar malloc y free. ¿Está? Malloc para pedir espacio, free para liberar espacio. Bueno, en algoritmos por ahí es más difícil explicarlo porque los alumnos todavía no vieron nada de manejo de memoria y muchos de ellos tampoco programaron en otros lenguajes. No quiere decir que ustedes tengan que haberlo hecho, pero sí quizás ya vieron algunas cositas y saben que en lenguajes modernos como Java o en .NET o cualquiera de los lenguajes de .NET, ahora ya quedó casi que solito C#, pero hace unos años estaba el Visual .NET, ahora quedó en desuso. Uno dice, dame una new lista de elefantes y tenés una lista de elefantes, ya está. O sea, y después la dejaste ahí y la maneja sola el garbage collector implícitamente, uno no tiene que preocuparse. En C y en C++ sabemos que no es así. Eso es la alocación explícita o implícita de memoria. En C y en C++ todo es explícito. Nosotros tenemos que ocuparnos por tomar la memoria y por liberar la memoria. Si la liberación de memoria no se hace o no se hace adecuadamente, tenemos los famosos memory leaks. Que hay herramientas para poder evitar los memory leaks, que son el comando valgrind en Linux y el doctor memory en Windows. ¿Sí? Son herramientas muy interesantes que seguramente las vayan a usar en sistemas operativos. Yo nunca hablé con nadie de alguna cátedra de sistemas operativos, pero son herramientas que son muy útiles. Bien, vamos a hablar un poco del malloc. Malloc, si ustedes ven en el Kernighan y Ritchie, es una función que uno le pasa por parámetro el tamaño en bytes de la memoria que solicita y devuelve un puntero, una dirección de memoria devuelve en realidad. Malloc devuelve una dirección de memoria al primer word, al primer bloque de memoria de la porción de memoria que pude reservar, si pudo reservarla, o null si no se pudo reservar la memoria o asignarme la memoria solicitada. Bien. Pero esa dirección, ustedes saben, ya creo que no lo dije porque es muy básico, que nosotros estamos ante un lenguaje fuertemente tipado y los tipos son muy importantes. No es lo mismo un puntero a entero que un puntero a float o que un puntero a char.
Sin embargo, malloc, para hacerlo genérico, devuelve un puntero a void, devuelve un puntero genérico, ¿sí? Sin ningún tipo especificado. Y nosotros vamos a tener que castear lo que devuelve malloc al tipo de puntero que corresponda. ¿Eh? Bueno, acá tenemos un ejemplito de una fragmentación de memoria. Y acá un ejemplo de disposición, ¿no? ¿Qué va pasando si nosotros tenemos todos los bloquecitos libres y de repente en un puntero asignamos malloc de 4 bloques? Suponemos en este caso que cada bloquecito es un byte, entonces nos reserva los primeros 4. Después hacemos un malloc de 5 y nos reserva los siguientes. Después hacemos un malloc de 6 y nos reserva los siguientes. Luego liberamos la memoria reservada que estamos apuntando con el puntero 2, con P2, y queda fragmentada esta memoria, ¿sí? Y cuando hacemos otro malloc, como entra en este fragmento, en este caso se tomaron esos 2 bytes de memoria. Es importante saber, muchos lo sabrán de algoritmos, que nosotros solicitamos al sistema operativo que nos reserve memoria dinámica, que nos asigne direcciones de memoria y nos devuelva la dirección del primer bloquecito que lo tomamos con un puntero. Ahora, no tenemos control de en qué dirección de memoria nos va a reservar. Eso funciona así. No hay forma de controlar eso, salvo que hagamos assembler, que nos metamos a mucho más bajo nivel. Bien. Ejemplo. Bueno, acá está el ejemplo de si yo quiero pedir espacio para un entero. Un uso de malloc para reservar un entero. Fíjense, hacemos un malloc y le pedimos al sistema operativo la cantidad de bytes que nos reserve una cierta cantidad de bytes, que es la misma cantidad de bytes que pesa o mide un entero. ¿Sí? Nosotros le decimos pesa, pero no es peso, no está bien dicho, ¿no? Bien. Generalmente esto me devuelve 4 bytes, pero no tiene por qué ser así, depende de la arquitectura. Por eso no se suele poner el número fijo. Se suele poner, bueno, ¿qué quiero? Espacio para un float. Bueno, malloc size of float. Quiero espacio para un array de 200 caracteres. Malloc 200 por size of char. Y como malloc, esto es lo que yo les decía antes, como malloc me devuelve un puntero genérico, un puntero a void, se suele, o no se suele, tengo que castear al tipo de puntero que yo necesito. Como el resultado de este malloc lo voy a asignar a P, y P es un puntero entero, entonces tenemos que castear a puntero entero. Y luego nos preguntamos si P es null, ¿sí? Podría haber puse 0, pero podría haber puesto null en mayúsculas. Y si se cumpliera esta condición, voy a decir, no pude obtener la memoria. Hay un error. Devuelvo 1. Y si no me fui por error, decimos, bueno, en lo apuntado por P, en la dirección de memoria que reservamos y a la cual estamos apuntando con P, guardame un 5. Y lo mostramos por pantalla para ver que se haya guardado. Esto es un ejemplo didáctico. Finalmente, liberamos ese espacio. ¿Sí? Bien. Otro ejemplito. Un ejemplito que a mí me gusta tomarlo a veces, no tan simple, pero para ver que se haya entendido el tema, para estar seguros de que no vamos a arrastrar por ahí cuestiones que nos quedaron no tan asentadas desde algoritmos, para que no se propague en sintaxis y en materias más complejas como sistemas operativos, ¿no? Nosotros en este caso tenemos 2 punteritos, P y Q. Punteros enteros para simplificar, bien directo. Y cuando nosotros vamos a suponer que arranca el programa, se crean estas variables locales de main y tenemos a P y a Q. ¿Qué valores tienen P y Q? Tienen null
No, no tienen por qué tener null. En realidad no sabemos qué valores tienen. Por eso se ilustra en la figura 0 P y Q con flechitas para todos lados. Quiere decir, no sé a dónde está apuntando, ¿sí? Puede estar apuntando a cualquier lugar. Bueno, ahora luego lo que hacemos es reservar espacio para guardar un número entero y ese es la dirección donde comienza ese espacio, la vamos a asignar a el puntero P. Y en la figura 1 se ilustra, ¿no? Acá tenemos P y acá tenemos ahora lo apuntado por P. ¿Qué hay en lo apuntado por P? No lo sabemos. Fíjense, para recordar, dentro del círculo verde, es decir, ¿qué guarda P? P va a estar guardando una dirección de memoria. ¿Y Q qué guarda? Perdón, Q no. Lo apuntado por P, ¿qué va a guardar? Lo apuntado por P va a guardar un número entero en este caso, porque P está apuntando a un entero, a una dirección donde se va a almacenar un entero. ¿Sí? Bien. Si nosotros hacemos esta asignación, Q igual a P, ¿qué estamos haciendo? Bueno, lo que estamos haciendo es guardar dentro del círculo verde Q, estamos guardando lo mismo que contiene dentro del círculo verde P, que es una dirección de memoria. ¿La dirección de memoria de qué? De este cuadradito, porque está apuntando a ese cuadradito. Entonces, si en Q guardamos la misma dirección que está almacenando P, estamos apuntando con Q también al mismo cuadradito que estaba o que está apuntando P. ¿Sí? Bien. Lo apuntado por P es igual a 10. Lo apuntado por P, ¿a dónde es? Aquí, en el cuadradito negro. Si aquí ponemos un 10, si en lo apuntado por P ponemos un 10, ahora tanto P, perdón, mejor dicho, tanto lo apuntado por P como lo apuntado por Q es 10. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos printf lo apuntado por Q, vamos a mostrar 10. Ahora si hacemos lo apuntado por Q es igual a 20, ¿dónde vamos a almacenar el 20? En el mismo lugar. Ambos punteros están manejando la misma memoria. Si, bueno, ahora si mostramos Q o mostramos P también sigue siendo lo mismo, porque ambos punteros están apuntando al mismo lado. Finalmente hacemos free de P para liberar la memoria. ¿Hace falta hacer un free de Q? No. ¿Por qué? No hay que hacer free de Q porque cuando yo hice free de P, liberé esta memoria y no es que si tengo dos punteros tengo que hacer dos free. No, solo tengo que hacer free de la memoria que se obtuvo con malloc. Y aquí obtuve con malloc solo un fragmento de memoria. Así que cuando hacemos free, ya está. ¿Sí? Hemos liberado, cuando hacemos free de P, hemos liberado toda la memoria que habíamos solicitado, toda la memoria dinámica, ¿no? Con free lo que liberamos es la memoria dinámica. ¿Era lo mismo si hacíamos free de Q? Sí, totalmente. Podríamos haber hecho free de Q y es totalmente válido, por más que el malloc haya sido asignado a P. Es totalmente válido, la memoria trabajada es la misma. Bien, bueno, y tienen luego un ejemplito muy parecido, un ejemplito muy parecido donde cada puntero, en este caso, está apuntando a su zona de memoria. ¿Sí? Tenemos dos malloc. Como tenemos dos malloc, también tenemos dos free. Claro, ahora sí, tenemos dos bloques de memoria por separado obtenidos, tenemos que liberar esos dos bloques de memoria. Bien, luego en las siguientes diapositivas se explican las asignaciones posibles que he explicado mostrando las ilustraciones, así que esto dice ni más ni menos que lo que acabamos de explicar. ¿Qué valor le puedo dar inicialmente a los punteros? Bueno, le puedo asignar un malloc, el valor devuelto por un malloc, el valor de otro puntero, acá lo que estoy asignando son,
Perdón, voy a silenciar el teléfono. Lo que estoy asignando son una dirección de memoria en otro puntero, ¿no? Cuando yo pongo un puntero igual a algo, lo que está a la derecha del igual tiene que ser una dirección de memoria, ¿no? Le podemos asignar un puntero la dirección de una variable estática, o le podemos asignar a un puntero el valor null o cero, que sería lo mismo. Bien, bueno. En algoritmos les habrán dicho muchas veces que los arrays, cambiando de tema, los arrays son punteros. Los arrays, lo que contienen en el nombre del array, cuando uno no indexa, si vuelven algoritmos y hacen un cout de un array sin indexarlo, van a ver que lo que van a mostrar por pantalla es una dirección de memoria. Porque el vector, el nombre, el identificador, lo que guarda, es la dirección de donde comienza el vector. No importa si es de 2 dimensiones, de 3, de 4 o de 35. Ni tampoco su tamaño. Bien. En este caso, fíjense que nosotros reservamos memoria para 10 caracteres. ¿Sí? Y yo puedo asignarle, en este caso estoy asignando null, pero esto es lo que se llama aritmética de punteros. Estoy asignando en cada posición el valor null. Y esto sería lo mismo que recorrerlo, por más que lo haya obtenido con malo. Puedo indexar el puntero y recorrerlo indexarlo como si fuera un array. Eso es totalmente válido. ¿Por qué? Porque los arrays son punteros. Entonces, llegamos a lo que se llama aritmética de punteros. Si ustedes tienen un array estático, como el que está aquí, que en este caso es de 8 elementos, se está estableciendo implícitamente el tamaño de este array, ¿no? Cuando no se especifica en la declaración el tamaño, pero se inicializa con ciertos datos, se está indicando el tamaño en la cantidad de elementos del conjunto que yo estoy indicando a la derecha. Por lo tanto, mat tiene 8 elementos. ¿Sí? Bien, si suponemos que no tiene por qué ser así, que cada elemento ocupa 2 bytes, para simplificar, lo más común es que ocupe 4. Si agarran una máquina bien vieja va a ocupar 2. Pero lo más común es que ocupe 4, o también si usan short, long, int, varía. Lo que va a tener mat, ¿sí? Supongamos que cada uno ocupa 2 bytes y que el vector comienza en la dirección de memoria, para simplificar, 1500, dirección de memoria 1500. Si ustedes hacen un printf de ampersand mat 0, les va a mostrar 1500. Si hacen un printf de ampersand mat 1, les va a mostrar 1502. Y 7 les va a mostrar 1514. ¿Sí? Si hacen un printf de mat como puntero, %p de mat, ¿qué les va a mostrar? Mat solo les va a mostrar 1500. ¿Sí? Aquí ven cómo estaría dispuesto. ¿Sí? Ahora, yo puedo acceder a este vector utilizando indexación o utilizando aritmética de punteros. ¿Sí? Que está aquí. Ustedes pueden acceder utilizando indexación o utilizando aritmética de punteros. Así van a ver las direcciones y de esta forma van a ver los valores. ¿Sí? Es equivalente. Y aquí lo tienen. Mat 0 es lo mismo que lo apuntado por mat. Mat 1 es lo mismo que lo apuntado por mat más 1. Mat 2 menos 4 es lo mismo que lo apuntado por mat más 2.
¿sí? Y etcétera, etcétera. Con los arrays bidimensionales pasa exactamente lo mismo. No importa la dimensión del array, la memoria es lineal. Entonces, si yo tomo, en este caso, tengo esta tabla con los valores inicializados, es una tabla de 2×4, en la posición 00 tengo 1,45, en la 01 menos 23,5, así hasta la posición 1,3. Fíjense cómo puedo recorrer esta tabla a través de un puntero. A P, que es un puntero float, le asigné directamente la tabla. Pero ¿cómo? ¿Los vectores no se asignaban? ¿No era que no se asignaban? Claro, no. Cuando uno no puede asignar un vector a otro intentando copiar todos los elementos de un vector en otro vector. Pero yo lo que estoy haciendo en esta sentencia de asignación es asignar la memoria donde comienza esta tabla, que podríamos hacer un printf de la dirección, la memoria donde comienza esa tabla se la estoy asignando a P. A P. Y luego voy a recorrer P mostrando, voy a recorrer usando P, voy a ir recorriendo la tabla. Y fíjense, dentro de 2for, digo printf, que voy a mostrar un flow, ¿sí? Lo apuntado por P más la fila por 4 más la columna. Entonces, cuando estamos en la fila 0, voy a mostrar P más 0 por 4, 0, y la columna 0, entonces voy a mostrarlo apuntado por P, 0 más 0. Columna, cuando fila sigue siendo 0 y columna pasa a valer 1, muestro P más 0 más 1. Entonces voy a mostrar P más 1, menos 23.5. P más 2, menos 14.08. P más 3, 17.3. Se pasa de 3 la columna, hace un printf salto de línea y vuelve con fila en 1. Y ahora va a mostrar P más, lo apuntado por P más 4 más 0, o sea, P más 4. Acá apunta, esto es lo apuntado por P, P más 1, P más 2, P más 3, P más 4, va a mostrar 20. Pueden ver esto en el código, ¿sí? Pueden ver esto en el código, podríamos mostrar la dirección, les muestro la ejecución así y ahora le agregamos, la dirección, porque seguramente no quede más desalineado que como está ahora, ¿sí? Aquí vemos la salida por pantalla. Y ahora vamos a agregar la dirección de memoria. Vamos a decir que mostramos mat %d en la dirección P igual, vamos a dejar más espacio, y esto no es P, es por ciento P. Entonces vamos a agregar fila, col y P. Bien, ahí estamos. No, este no, ahí. A ver ahora. Bueno, no alcanza, las direcciones son muy largas. ¿Sí? Las direcciones son muy largas. Ahí se puede ver. 0, 0, que comienza en esta dirección. 1.45. 0, 1, que comienza en esta dirección. La dirección. No, no, porque no es por ciento P, es por ciento. No, acá. P. Esto tenemos que mostrar. Ahora sí. Estamos mostrando siempre la dirección P. Ahora sí.
Ahora tenemos 0, 0, la dirección que termina en FD, F0, 1.45. La 01, FD, F4, menos 23.5. MAT 02, FD, F8, menos 14.08. ¿Sí? Y podemos ver cómo con un solo puntero recorrimos toda la tabla. Bien. Eso, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos por aritmética de punteros. Es básicamente ese concepto. Bien. Finalmente tenemos los punteros a structs. Los punteros a structs, donde si nosotros teníamos un registro cualquiera, bien, no cambia mucho con respecto a C++ esto. Hacemos el malloc haciendo el casteo correspondiente al tipo de dato struct. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que lo apuntado por P es entre paréntesis punto y el miembro o atributo, si usamos terminología de programación orientada a objetos, del registro, ¿sí?, del struct. Vale usar la flechita, ¿sí? La flechita, por supuesto, recuerden que la flechita es lo mismo que poner lo apuntado por el puntero entre paréntesis punto, ¿sí? Y nos salva, nos simplifica mucho la escritura de código. Bien, bueno, espero que les sirva. Lamento mucho que en el primer intento el video quedó desfasado, no sé por qué. Las diapositivas no seguían lo que yo iba diciendo o lo que iba viendo por pantalla. Me di cuenta luego de haber subido el video, así que lo tuve que rehacer completo. Cualquier cosa que se me haya pasado, cualquier consulta que necesiten, me la hacen por el foro del aula virtual. Tienen ejercicios para hacer y la semana que viene estaremos viendo archivos de texto, que no es un tema que se da en algoritmos. En algoritmos le damos mucho énfasis a archivos binarios, y también vamos a ver algunas cuestiones de strings, porque vamos a trabajar mucho con strings, ¿sí? Ya de hecho en los ejercicios que les envié para esta semana, ya en los últimos donde tienen que realizar, aplicar algunas expresiones regulares simples, tienen que hacer algún manejo de array de caracteres. Vamos a profundizar un poco eso, que no es algo que sucede mucho en algoritmos y lo vamos a necesitar. Bueno, nos vemos la semana próxima. Saludos.